Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a ver cuáles son las actividades que a través de la contabilidad forense podemos trabajar para poder develar todas esas actividades fraudulentas y de malversaciones que se dan en las organizaciones. Ya recordemos que la contabilidad forense es la aplicación de principios contables con habilidades de investigación y procedimientos que pueden descubrir los fraudes financieros, las malversaciones, las disputas económicas y otros delitos financieros. Y que necesitamos recopilar, analizar e interpretar la evidencia financiera para poder utilizarla en los procedimientos legales o administrativos. Esta es una contabilidad especializada porque combina el rigor analítico del uso de la contabilidad con técnicas de investigación avanzada que va a permitir que todas esas tramas complejas de carácter financiero puedan aportar claridad en situación donde no son los números lo que nos van a dar los resultados. Eh, Vamos primero a recordar un poco lo que es el fraude financiero, que es el acto intencional de tergiversación de información financiera para engañar a otros y obtener de esta manera un beneficio indebido. Lo que es la evidencia financiera, ya hemos visto que son documentos, registros, testimonios y cualquier clase de información que pueda probar o refutar un posible delito económico. Y el litigio es donde en realidad terminan todos estos casos, porque es el proceso judicial que se toma para resolver esa disputa, donde la contabilidad forense va a aportar los hechos financieros complejos que se dan en todo este proceso. Por eso es que decimos que la contabilidad forense actúa de manera perfecta entre la contabilidad tradicional, las técnicas de investigación que se utilizan para determinar este tipo de delitos y el marco legal, ya que tiene como objetivo fundamental descubrir qué es lo que ha sucedido detrás de esos números y proporcionar una evidencia bien sólida que pueda sostener todos esos procedimientos legales que se dan en estos casos. ¿Y cómo se utiliza para valorar las marcas y la propiedad intelectual? Vamos a definir primero lo que es una marca. Una marca es un signo distintivo que identifica y diferencia productos o servicios de una empresa o de los competidores. Y la propiedad intelectual son creaciones que de personas que actúan en obras literarias, invenciones, diseños o símbolos, nombres o imágenes que se utilizan en el comercio y que incluye patentes, derechos de autor, marcas, etcétera. Y la valoración de ambas cosas, tanto de marcas y propiedad intelectual, tiene que ver con el proceso que se utiliza para determinar cuál es el valor económico de ese activo. Desde el punto de vista forense, no solo se basa en métodos de valoración tradicionales como el flujo de caja o algunas métricas que se pueden comparar con el comportamiento dentro del mercado, sino que también la contabilidad forense se centra en buscar el impacto real y cuantificable de todos esos eventos que han sucedido para crear esas infracciones o hacer fraude. Esto es lo que permite cuantificar con precisión cuántos son los daños económicos que se han sufrido por la utilización de la propiedad intelectual de manera ilegal y que aporta una evidencia sólida para litigios y negociaciones.
¿Y cómo se actúa en casos de infracción de marca? Primero, se cuantifica el daño con una valoración total de prejuicio. Se hacen las investigaciones y se utilizan técnicas que nos puedan llevar a determinar cuánto ha sido la afectación por esa utilización de la marca. Luego de obtener toda esa valoración, se hace un análisis forense para ver cuál es el impacto de manera detallada que ha sufrido tanto la persona o la entidad que ha sido defraudada. Luego, cuando hay una infracción de marca por uso no autorizado, que causa confusión y por daños a esa marca, se lleva entonces a ver cuál es el uso no autorizado de una marca que pueda causar confusión dentro del mercado. ¿Qué hace el analista forense? Hace una comparación de las ventas ocurridas antes y después que se ha utilizado esa marca a través de encuestas o de clientes que puedan evidenciar confusión. Luego se evalúa el daño a la reputación de la entidad por esos productos infractores de calidad inferior y se cuantifican los gastos legales incurridos en la defensa de la marca. A través de los peritajes contables en procesos judiciales se hace un trabajo bien complejo, porque primero hay que hacer un rastreo de los fondos. Se hace un seguimiento del movimiento del dinero a través de cuentas bancarias o de movimientos confiables, eh, y los registros contables. Luego que se hace ese rastreo de los fondos, se llega a un proceso de identificación de transacciones, donde se busca todos aquellos pagos, transferencias o gastos no autorizados que puedan determinar el monto del fraude. Luego de obtener estas transacciones sospechosas, ¿verdad? Se hace una reconstrucción de registros contables en el caso de que haya una manipulación de estos registros para que el perito pueda hacer la trazabilidad de estos registros y determinar cuál fue el verdadero monto que se ha defraudado, para posteriormente elaborar todas aquellas pruebas documentales para presentar ante los procesos judiciales de manera clara y organizada lo que ha sido la recolección de la evidencia financiera. Recordemos que un perito contable es un profesional con conocimientos especializados en contabilidad y finanzas que ha sido designado por el tribunal que lleva la causa o las partes que están en disputa para emitir una opinión experta sobre todos estos asuntos financieros que son relevantes para el caso judicial. En todo caso, cualquier dictamen pericial es un informe que detalla de manera presente al tribunal, donde se explica todo este proceso de rastreo de fondos, identificación de transacciones sospechosas, búsqueda de pagos inusuales, reconstrucción de registros contables para finalmente entregar ese informe que lleve a presentar todas estas acciones fraudulentas. ¿Y cómo se da la contabilidad forense en la consultoría? Generalmente se inicia con entrevistas en la gerencia para comprender un poco cómo está organizada la empresa y cuál es su cultura y
y determinando la percepción del riesgo de fraude. Se revisan luego los procesos haciendo un análisis detallado de los ciclos del negocio para identificar cuáles son los puntos débiles donde hay más riesgo de fraude. Se llega luego al análisis de los datos a través de la revisión de esos procesos con el uso de herramientas que ayuden a identificar cuáles son esos patrones que no son normales dentro de la entidad o son inusuales o usualmente no se hacen para poder llegar a unas pruebas de controles y medir cuál es la efectividad del control, del sistema de control interno que existe en esa entidad. A través de la evaluación de los riesgos de fraude, ¿verdad? Se identifican y evalúan todos aquellos procesos que son vulnerables dentro de una organización y que hace posible que se realicen fraudes. Estos, este sistema de control interno tiene políticas y procedimientos que han sido implementados dentro de la entidad para prevenir y detectar fraudes o errores que se hagan en el proceso normal de las operaciones. El contador forense, en este caso, no solamente identifica cuáles son esos procesos que pueden ser vulnerados, sino que también propone mejoras a esos controles, políticas antifraude y programas de concientización que ayuda en estos casos a las organizaciones a fortalecer esa postura preventiva que los ayude a mitigar los riesgos de fraude. En los procesos tributarios y cómo ayuda la contabilidad forense, bueno, primero se determina la evidencia de irregularidades a través de hallazgos de documentación para procesos legales. Se hace un análisis forense para reconstruir los ingresos y verificar los gastos y luego indicar cuáles son esas discrepancias en declaraciones y registros para evitar la evasión fiscal. En estos casos, el acto ilegal de reducir impuestos a través de la ocultación de ingresos o la declaración de gastos falsos, se recomienda una planificación fiscal agresiva que incluya estrategias legales, pero cuestionables, para minimizar la carga tributaria. En estos casos, el contador forense lo que hace es investigar transacciones con empresas fantasmas, transferencias o paraísos fiscales y hace sus declaraciones de ingresos mediante técnicas como son los análisis de los depósitos bancarios que pueden llegar a reconstruir todos estos ingresos reales que hagan posible la verificación de la autenticidad de los gastos deducidos en las declaraciones. ¿Cuál es el valor de la contabilidad forense? La contabilidad forense permite revelar la verdad de los hechos porque ella baja más allá de los números que resulten de las operaciones para poder descubrir cuál es la realidad financiera oculta, que proporcione una claridad en situaciones complejas y confusas. Además, nos lleva a una justicia económica porque permite cuantificar con precisión cuáles han sido los daños económicos en el caso de disputas, asegurando compensaciones que son justas y que han sido basadas en evidencias sólidas de los hechos. Además, actúa en casos de prevención y disuasión. ¿Por qué?
porque fortalece los sistemas de control interno, creando un efecto disuasorio contra potenciales defraudadores y protegiendo los activos de las organizaciones. En estos casos, la contabilidad forense siempre representa un pilar fundamental en la lucha contra el fraude financiero y la corrupción. Al aplicarse la contabilidad forense en diversos ámbitos, como lo es la valoración de la propiedad intelectual, que ya mencionamos, los peritajes judiciales, la consultoría preventiva y procesos tributarios, demuestra cómo es relevante en el mundo empresarial y legal. Un entorno económico se vuelve siempre más complejo donde los contadores forenses se convierten en los guardianes de la transparencia financiera, utilizando además la experiencia de ese contador para poder desentrañar tramas muy sofisticadas, perdón, de engaño económico. Vamos a presentar estos casos prácticos para que ustedes entiendan un poco cómo actúa la contabilidad forense. Veamos en el caso de una empresa manufacturera que además cotiza en la bolsa y muestra un crecimiento constante de sus ganancias. Sin embargo, uno de los analistas financieros levanta sospechas sobre un aumento inusual en los niveles de inventario reportados, especialmente en comparación con sus ventas, y se hace una investigación interna que es impulsada por la junta directiva contratando a un contador forense. ¿Cómo se hace el análisis forense? Primero se revisan todos los registros de inventario para poder revisar cómo ha entrado y ha salido materia prima, productos en proceso, productos terminados, para definir las inconsistencias entre los costeos físicos y los saldos en sistemas contables. Luego de esto se hace un análisis de los costos de producción, donde se descubre que los costos de producción se han mantenido de manera artificial bajos al capitalizar gastos que deberían haberse llevado a, al resultado del periodo, lo cual hace que las ganancias sean mayores y por tanto el valor del inventario también. Haciendo entrevistas con el gerente de producción y el jefe de almacén, se revelan que hay presiones por cumplir con los objetivos de ganancias y posibles instrucciones de inflar los inventarios para mejorar esos índices financieros. El contador forense luego valora el impacto del sobrevalor del inventario y el impacto en las ganancias reportadas durante varios periodos económicos. Se hace un proceso judicial donde la investigación puede confirmar si hubo un fraude significativo que podría hacer que haya demanda por parte de accionistas y reguladores. En este caso, el forense debe actuar como perito presentando el análisis y las conclusiones ante un tribunal para poder demostrar que hubo una manipulación contable y por daño y por ende se ha causado un daño. Luego se hace la valoración de la marca si ha habido una afectación en la reputación de la empresa, ya que se ha visto gravemente dañada por el fraude. La valoración de la marca podría disminuir por consiguiente significativamente. En este caso, el contador forense pudiera ser llamado a cuantificar esta pérdida
que se hace de valor intangible, porque no podemos ver cómo la marca ha sido afectada por estos procedimientos. En el segundo caso práctico, hay una consultora fantasma dentro de los procesos tributarios. Eh, Vemos que en este caso que presento como caso práctico es que hay una empresa, GlobalTech Corporation, que es una empresa de tecnología donde se han pagado grandes sumas de dinero a una consultora llamada Innovación Estratégica por servicios de asesoramiento y de marketing. Sin embargo, ha ingresado un nuevo gerente de finanzas y este ha denotado que no hay informe detallado de los servicios que ha prestado y que la Dirección de Innovación Estratégica coincide con la dirección personal del director de marketing de la entidad, creándose allí un conflicto de intereses, por supuesto, y por ello se llama al contador forense para que haga una investigación sobre la consultora, que analice los pagos que se le ha hecho a esta consultora y se hagan las entrevistas donde el director de marketing se niega a proporcionar detalles sobre los servicios que se han recibido y hay una contradicción en su declaración. A través de los procesos tributarios, las autoridades fiscales, cuando revisan las deducciones presentadas en la declaración de impuestos, podrían entonces cuestionar cuál es la validez de estos pagos en esta consultora fantasma. El contador forense en este caso pudo haber sido contratado porque la entidad ha sido víctima del fraude o por las autoridades fiscales para determinar si hubo evasión fiscal a deducir estos gastos que son inexistentes. El informe del contador forense tiene que detallar la falta de sustancia económica en las transacciones. Como consultoría de prevención, este caso ilustra la importancia de la debida diligencia al contratar proveedores e implementar todos esos controles internos robustos para prevenir este tipo de esquemas. Un contador forense en el rol de consultor puede identificar esta vulnerabilidad a revisar los procesos de aprobación de pago y la supervisión de los proveedores. Un caso práctico 3 nos presenta una herencia que está disputada a través de los peritos contables y los procesos judiciales. Pongamos el escenario. Fallece un empresario, sus herederos descubren que el patrimonio que he estado declarando es significativamente menor de lo que esperaban, pero sospechan que uno de los hijos tenía amplios poderes financieros en los últimos años y por lo tanto podría haber desviado algunos activos para su beneficio. ¿Qué hace el forense como perito? Hacer la revisión de los registros financieros personales para poder examinar cuentas bancarias, inversiones, propiedades y demás activos que haya tenido el fallecido desde que él obtuvo el poder financiero. Luego se identifican transferencias de la cuenta de la empresa o del padre a cuentas del hijo o algunas entidades relacionadas sin que haya una justificación de estas transferencias. Posteriormente se analizan los gastos, se revisan todos los gastos que se han realizado a través de tarjetas de crédito y cuentas bancarias del fallecido,
buscando aquellos gastos que parezcan excesivos o no estén relacionados con las actividades propias del fallecido. Luego, para determinar el valor real de la defraudación, se valorizan los activos en el momento del fallecimiento para tener una base comparativa con el patrimonio declarado. Al entrar en proceso judicial, los herederos impugnan el testamento para reclamar todos aquellos activos que supuestamente han sido desviados. El perito contable debe presentar un examen detallado con todos los hallazgos recogidos y la cuantificación del monto de todos los activos que han desaparecido y proporcionen evidencia del posible desvío por parte de uno de los herederos. Su testimonio como experto es crucial para comprender la complejidad de los movimientos financieros de esta herencia. El caso 4 es, vamos a identificar el robo de una propiedad intelectual donde actúan la valoración de esa propiedad y los procesos judiciales que se sigan para estos casos. Primero, la empresa es una empresa que se dedica al diseño industrial y descubre que hay un empleado que se unió al competidor y está utilizando los diseños creados en esa entidad para los nuevos productos de esa empresa. Contrata el perito forense para que haga un análisis de los registros de desarrollo. En este caso, el contador forense examina todos los registros que están en desarrollo de los diseños originales, incluyendo las fechas en que fueron creados, quiénes fueron los actores y cuáles fueron las personas que accedieron a esos archivos digitales. Luego determina a través de una comparación de diseño cuáles son las similitudes de los diseños originales y las del competidor, para luego valorar la propiedad intelectual que ha sido sustraída y que el contador forense, en colaboración con expertos, cuantifica el valor de esos diseños robados, considerando los costos en desarrollo, el potencial de mercado y la ventaja competitiva que ha obtenido en estos casos con el nuevo competidor. Luego se hace un análisis de los beneficios que ha obtenido el nuevo competidor por el uso de estos diseños. La empresa de diseño industrial demanda al empleado y al competidor por infracción de derechos de autor y robo de secretos comerciales. El contador forense en estos casos actúa como perito para presentar la valoración del daño económico que se sufre en la empresa debido a la sustracción de su propiedad intelectual. Revelados todos estos casos, ya llegamos al final de esta clase y les voy a dejar en el aula virtual las actividades que vamos a hacer para evaluar esta unidad. Que tengan todos muy buen día y mucho éxito en esta semana. Nos vemos en la próxima.